Muy buenas noches, hermanos. Qué cantidad de lluvia que ha caído aquí. No sé si en su casa ha caído tanto, pero aquí hemos sentido un diluvio. No se tiene. Da mucha paz. Y quisiera comentarles un poco de los avances en Alajuela. Se está avanzando siempre con la casita. Tenemos que hacer una zanja y enterrar un cable desde la casa hasta la caja de breaker, pero ya está bastante avanzada y al final la vamos a dejar tan bonita, pequeña pero bonita, que cualquier persona, ojalá que la pareja que ocupe la casa, que aprecie el trabajo y la calidad. Va con puertas metálicas como las que tenemos en las aulas atrás y en la capilla a los lados. No por la estética, sino porque son puertas casi impenetrables. Y ustedes han visto las tapias prefabricadas, ya la parte de atrás ya van levantando, son 43 metros de tapia prefabricada con alambre navaja. Y les pido que oren conmigo que terminando la parte de atrás, que Dios nos provea para otro lado, o sea, el lado colindante con la casa a la izquierda o colindante con la capilla, pero que Dios nos permita seguir, que no se vayan de allí los hombres que están trabajando. Y creo que si oramos con fe, que Dios está escuchando la oración nuestra. Lo que vamos a hacer allí, hay tantos planes que no lo pueden ni visualizar, pero va a ser algo tan agradable que hasta los niños nuestros van a querer ir un sábado o un día de paseo para ver las cosas que estamos haciendo. Y ustedes también van a ver cosas novedosas y en cada centro y en cada juego habrá una lección que nos, nos permite involucrar lo que es la palabra de Dios y la salvación que hay en el Señor Jesús. Entonces van a ver que el sueño se va a realizar. Igual vamos a seguir con la iglesia aquí en Escazú. Me dio mucho gusto ver en Facebook la imagen de la iglesia de Golfito, que como tienen banquitos siempre de madera, y son familias, son grupos que son burbujas. La iglesia está llena. Es como si no hubiera ni virus prácticamente. Y me da alegría, me inspira ver la iglesia. No hay competencia en la obra del Señor. Nosotros, la competencia es con Satanás, no es con nadie más. Entonces estoy muy conforme con muchas cosas. Les doy las gracias por las oraciones, por mi hijo que hoy completó la última sesión de un líquido intravenosa que le aplican para subir las plaquetas y le fue bien. Es algo muy costoso en la parte económica. El INSS no cubre muchas cosas, pero nosotros hicimos hasta cuotas con la doctora
Y lo que yo digo es que Dios es bueno todo el tiempo. Yo no me preocupo por el dinero, me preocupo por mi hijo. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de él. Me acuerdo de una historia real de una reunión, una iglesia en los Estados Unidos que estaba por construir más aulas y en la cena un hombre dijo, yo doy $1,000 por mi hijo que falleció en la guerra. Fue después de la guerra de Vietnam. Y otro hombre dijo, y yo doy $2,000 para mi hijo que falleció también en la guerra. Y siguió en memoria de los caídos. Y un hombre se paró y dijo, doy $10,000 por mi hijo. Y todo el mundo se le quedó viendo y alguien dijo, pero tu hijo volvió con vida, ¿no es cierto? Y él dijo, por eso le doy $10,000 en agradecimiento a Dios que mi hijo está aquí en medio de nosotros y no se le puede poner precio a la vida. Entonces, Dios es bueno todo el tiempo y lo que Él hace, lo que Él haga, no podemos cuestionarlo. En Génesis 35, del 1 al 7, les invito a abrir sus Biblias a un texto que ustedes conocen bien, pero abran a ese libro de origen de la Biblia, Génesis, y vemos un poco de la historia de Jacob, y ustedes saben cómo él le robó el derecho al primogénito, a Esaú. Y dice la palabra de Dios en Génesis 35, del 1 al 7. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Este estudio no es nada nuevo, pero es importante traer a memoria los votos que nosotros hacemos y que olvidamos. Y allí empezamos nuestro estudio. ¿Por qué fue que Dios le mandó a construir el altar en este sitio? Casi 30 años antes, Jacob había hecho un voto
pareciera que se le había olvidado de ese voto. A Dios no. Y lo llama a cumplir ese voto. Y hay muchas lecciones acerca de los votos olvidados para nosotros como cristianos. Y no tiene que ser triste, más bien es muy positivo lo que vamos a ver. Hay muchas cosas que podemos aprender. 30 años antes huía de Esaú porque le había quitado de nuevo su derecho. Y cuando él salió hacia Harán, él se detuvo en Betel. Allí tuvo el sueño famoso de la escalera de Jacob, donde los ángeles ascendían y descendían. Había una escalera y ellos ascendían y descendían. Y en este sueño Dios hizo promesas que iba a estar siempre con Jacob y que lo iba a regresar a casa a salvo. En este sueño le nace a Jacob hacer un voto, que allí iba a construir un altar y que le iba a dar a Dios una 10ª parte de todo lo que Dios le daba a él. Pasaron 20 años que pasó Jacob en Harán, y tal como Dios había prometido, estuvo con Jacob. Prosperó su familia y lo prosperó económicamente. Cuando volvió, Dios lo mantuvo a salvo de Labán, que le perseguía, y de Esaú, quien salió al encuentro. Solo la mano de Dios, él calmó el enojo y le salvó la vida de estos enemigos. Para el tiempo de nuestro texto, ya había estado en Siquem, en una ciudad de Canaán. Había estado viviendo 10 años allí, Jacob, pero no había ni pensado en volver a Betel, donde Dios le había aparecido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, nos parece bastante lógico creer que a Jacob no se había acordado de la promesa. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, Dios no toma a la ligera las promesas y no deberíamos nosotros tampoco hacerlo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés, nos enseña que es mejor no hacer promesa a Dios que hacer promesa y no cumplirla. Pues cualquier pacto o voto que nosotros hacemos con Dios es de cumplirse. Cuando nosotros creemos en Jesús como Salvador, nosotros hacemos una promesa a darle la espalda a todo pecado y las cosas que afectan el testimonio y seguirle a Jesús con todo el corazón. Pasan años y muchas veces cumplimos. Pasan más años y empezamos a aflojarnos. Pasamos años y aceptamos en nuestra vida cosas que no le agradan a Dios y llegan a ser una forma habitual en nuestras vidas. Somos muy dados
a olvidar los votos cuando Dios ha cumplido el lado que Él ha prometido. A veces nosotros decimos, oh Dios, en tiempos de dificultad, si solo salvas a mi bebé de esta enfermedad, si solo salvas a mi hermano o hermana de COVID, si mi mamá sale de esta cirugía, a veces en un viaje en avión es hasta gracioso ver la gente que no ha viajado mucho cuando se pegan esos vacíos y se baja de un solo, o cuando hay relámpagos y empiezan a gritar, y siempre en los gritos está, ay mi Dios, si de esto salgo, y viene la promesa. Lo mismo, algún problema mecánico en un avión, en un asunto de matrimonio, el hombre le dice a Dios, si tú solo le ablandes el corazón para que me perdone, siempre te voy a ser fiel y a ella también. Estos votos hechos bajo miedo y presión son tan válidos como un voto hecho en cualquier día de bendición. Muchas veces nosotros olvidamos de los votos cuando las cosas nos van bien. En el caso de Jacob, su familia se había prosperado, era grande. Él tenía mucho dinero, ya se había establecido en su patria. Y lo mismo es cierto de muchos creyentes. Obedecen el Evangelio en tiempos de dificultad. Su frente toca suelo cuando están suplicando que Dios cambie la situación económica. Pero esos compromisos con Jesús y Dios se van por la ventana cuando Dios nos prospera. No es nada nuevo. Dios le dio la advertencia a los hebreos en Deuteronomio a no olvidarse de Él al entrar en la tierra prometida, al recibir bendiciones y a cosechar donde no habían cultivado. Y pese a la advertencia, es lo primero que hicieron. En cuarto lugar, nosotros somos olvidados de olvidar, somos dados, a olvidar de las bendiciones de Dios y los votos cuando nosotros permitimos que el mundo ingrese a nuestra vida. Cuando leo este texto, me llama la atención que este hombre que sabía el milagro que Dios había hecho, cuidándolo de su suegro y lo que él hizo, y lo que hizo igual con Esaú, que salió con un gran ejército para encontrarlo, como ablandó el corazón. Aún así, cuando Dios le pide 30 años después levantar el altar, le dice a las damas que se esconden los ídolos. ¿Qué tiene que ver un pueblo de Dios bendecido en grande con la prosperidad de salud, de familia, económica? A veces las cosas nunca van a ser perfectas, pero solo el hecho de que no hubiera gotera en la casa
es una bendición. Y si lo hubiera, hay una cintita que venden para eso que lo pega y ya se acabó el problema. El asunto es que nosotros nos olvidamos cuando hemos dejado que el mundo entre. Somos influenciados por la enseñanza que viene de la universidad. Yo sé, yo examino y analizo a los jóvenes que tenemos, unos pocos que han pasado por la universidad. Algunos no, lo han dejado, pareciera entrar por un oído y salir por el otro. No lo asimilan, pero otros empiezan a analizar la filosofía humana que son mentiras en contra a Dios y empiezan a analizar y lo incorporan en sus pensamientos y son pensamientos contra nuestro Dios. Sus amistades y sus invitaciones en esa calle de la agonía y vamos a pasar por unas copas y vamos a pasar por unas birras y después no ha de creer que cuando tú te rodees, porque dime con quién andas es un dicho y te diré quién eres. No es versículo bíblico, pero sí se encuentra en la Biblia, en las malas compañías corrompen las buenas costumbres, porque empiezan a escuchar música popular y yo no tengo nada malo con la música popular cuando la letra no es una letra sucia o que vaya en contra a nuestro Dios. Pero ya cuando la mayoría enseña acerca de la droga, alabando la droga, y sí lo dicen, no lo insinúan, y la borrachera que se pegó, y la persona que que lo escucha, llega a su mente y la mente va grabando y va elevando este estilo de vida en vez de engrandecer al escuchar la palabra de Dios el nombre de aquel que nos ha cuidado todos estos años. Yo siempre le digo a Grant cuando está estudiando, siempre le digo, mi hijo, que nunca se te olvide que cualquier libro que tú tengas es porque Dios te ha provisto ese libro. Cualquier clase, cualquier préstamo, a como sea, Dios te ha traído a este punto. Pero pierden en esa edad de los adultos jóvenes, pierden interés en las cosas espirituales. Y yo los miro cuando llegan a la iglesia. Le pregunté a él, le dije, ¿por qué llega fulana o fulano a la iglesia? Veo observando que no hay tantos jóvenes y el grupo de jóvenes no está haciendo paseos, no está haciendo nada de actividades. Entonces se supone que viene para escuchar y incorporar en su vida lo que escucha, pero ha olvidado de los votos cuando se sumergió de dejar morir al hombre viejo y después andar en novedad de vida. Y mire, ese andar en novedad de vida no quita
vivir una vida totalmente de felicidad, porque el cristiano vive una vida más plena que el que no es creyente. Es cierto, hay cosas, hay una temporada, dice la Biblia, que Moisés optó por no vivir la temporada, sino que pensó en la eternidad de bendiciones que Dios nos ha dado. Y no se le olvidó de las promesas, votos hechos a Dios. Si nosotros hemos olvidado de algún voto, y a mí me pasa muchas veces, una promesa que yo trato de nunca romper. Me agarra cuando hay problemas, digamos, con los pagos y pasa por casualidad, lo de Grant ha sido los jueves, o que yo me enferme. Pero yo me hice la promesa nunca pararme en el púlpito sin haberme preparado lo mejor que yo pudiera. Conozco a un sinfín de siervos que abren la Biblia y donde caiga empiezan a inventar. Y una promesa que tengo que siempre tener en mente es que yo no te puedo robar el tiempo. Y tampoco puedo faltarle honor a mi Dios y la palabra que Él nos ha dado. Entonces vuelvo a mi primer amor, dice Apocalipsis. También tenemos que ver de dónde hemos caído, porque a veces nos hemos alejado de Dios. Y yo les comentaba cuando éramos niños y vivíamos en Jacksonville, en la playa, que jugábamos en las olas y las olas llevan o de sur, en Florida, el sur norte a sur, la dirección cuando no está jugando. Y de pronto escuchaba la voz de escuchábamos la voz de nuestra madre, háganse más para acá. Y tenemos que ver dónde empezamos y hasta dónde hemos llegado. Muchos cristianos han dejado el primer amor y deberían volver. Muchos empezamos con ese tiempo silencioso con Dios y yo trato de estudiar, aunque sea un poco, el texto de Isaías desde cuando terminamos el domingo, iniciar el texto que vamos a ver la próxima semana. Y orar y amar a Dios. Cuando nosotros renovamos votos, Dios renueva bendiciones. Cuando Jacob cuando quitó el pecado de los ídolos y construyó el altar, Dios salió repitiendo el pacto eterno, que es el pacto davídico, el pacto con Moisés, el pacto con Israel de siempre ser su Dios. Más bien es el pacto con Abraham, no el davídico. Que siempre va a estar con el pueblo y siempre existirá un remanente de ese pueblo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Si tú eres creyente, ¿qué le prometiste a Dios? A algunas personas la promesa era aún una joven cuando veía a una persona no creyente en la calle con tan poca ropa que no cubría, que es una forma tan indecorosa, le dijo a Dios, Dios, yo soy tu hija y nunca me vas a ver así en la calle. O decía el hombre, esa palabra que acaba de decir ese hombre, nunca escucharás. O pasaba por una cantina y veía, se ve tan desagradable, y decía, Dios, tú nunca a mí no, tu hijo, nunca me vas a ver empinar el codo tomando cerveza, porque eso no hace un hombre. Lo que hace un hombre es tener la fortaleza a decirle no a esas cosas, las fuerzas a decirle no. Entonces, volvamos a las promesas para que Dios vuelva a bendecirnos. Siempre estamos a tiempo. Que Dios me los bendiga. Oremos. Oh mi Dios y Señor, admito que a cada rato me dejo deslizar en silencio. Poco a poco es la tendencia. No es la tendencia amarrar bien el mecate del bote. La tendencia es aflojar y dejarme ir deslizado poco a poco, un poco más lejos de ti. Las amistades populares, la música, el entorno y todo lo que vemos como de onda, de ola, esas cosas y las bendiciones nos llevan lejos de ti cuando deberían acercarnos más. Como aquel hombre que decía, yo doy 10,000 porque mi hijo volvió con vida. Las bendiciones deberían acercarnos, no alejarnos. Bendice a tu pueblo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos.